Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Jessica Gamboa y en la noche de hoy vamos a hablar de las reglas de inferencia. Ese es un tema para la clase de lógica matemática y entonces para hablar de reglas de inferencia, de algunas de las reglas de inferencia, necesitamos trabajar con un ejemplo. Entonces, para esto trabajemos con este ejemplo que nos pide demostrar la disyunción de R o T. Entonces tenemos tres premisas que la vamos a llamar premisa uno, 2 y 3. Y estas premisas tenemos unos condicionales y además tenemos unas disyunciones. Entonces, y la última es una conjunción. Entonces, veamos acá. Recordemos que para tratar de escoger la mejor ley que nos permita demostrar R y T, tenemos que primero observar pues, las premisas y qué tenemos. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que esto es la mejor técnica, que es ubicar dónde están R y T y cuál es la relación con los otros. Entonces, veamos que la premisa número 1 tiene R, la segunda R también y la tercera R. Pero entonces para T tenemos que T está solamente en la premisa número 2 y es un condicional. Entonces veamos. Utilicemos para iniciar, que es lo que yo hice, la ley de simplificación. Entonces recordemos que la ley de simplificación nos permite separar dos elementos que están unidos por una conjunción. Entonces, no tenemos que separar los dos elementos, solamente podemos separar uno si así lo queremos. Entonces, por ejemplo, podríamos decir simplificación de P y solo sacamos a P. Pero si necesitamos también podemos simplificar los dos y separarlos. Entonces hacemos dos simplificaciones por separar, que es el caso que vamos a hacer hoy, porque pues los elementos se relacionan de mejor manera separados, en este caso, no siempre. Entonces utilizamos la premisa número 1, que es este condicional con este condicional. Es una conjunción. Entonces sacamos este primero, entonces como bien dijimos antes, podemos sacar la primera parte y luego la segunda parte por separado. Y estas serían dos simplificaciones, por eso es que dicen que es la simplificación de la premisa número 1 y esta segunda parte también es la simplificación de la premisa número 1. Luego entonces acá tenemos por el otro lado que también hicimos una simplificación para la premisa número 2 y es por la forma en que los elementos se relacionan. Entonces, premisa número 2 la simplificamos y entonces nos queda solamente este condicional que entonces Q es el consecuente de R es el consecuente de Q, es la condición. Si Q, entonces R. Y esta es la simplificación de la premisa número 2. Luego entonces tenemos acá en la otra premisa que se nos genera, la 7, y es la simplificación de la premisa número 2 nuevamente. Entonces veamos que cada vez que generamos una nueva premisa, le ponemos un número nuevo. Entonces acá pusimos 4 porque bien iniciamos con solamente 3 premisas. Y luego acá entonces 4, 5 y acá, como utilizamos la premisa número 2, el siguiente número sería, después de 5, 6 y 7. Entonces, una vez tenemos estas dos premisas simplificadas, entonces quedamos con 4 nuevas premisas. Y estas premisas las vamos a relacionar, ahora como son independientes, a través de la ley de silogismo hipotético. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley nos dice que si tenemos condicionales en la que el antecedente de P es el consecuente de T, o sea, si P entonces T, y este consecuente es el antecedente del siguiente. Entonces, si T, entonces S. Y como tenemos el consecuente y el antecedente son el mismo, entonces el silogismo hipotético nos permite entonces quedar con una nueva premisa, que es si P, entonces S. Entonces se relacionan estos dos elementos. Entonces veamos, y ese es el motivo por el que simplificamos. Entonces, la premisa número 4, que fue la que simplificamos anteriormente, nos dice que si P es un condicional, si P, entonces Q, y luego la premisa número 6 nos dice que si Q, entonces R.
Y como utilizando la ley de silogismo hipotético, entonces nos queda si P, otro condicional nuevo, por eso lo llamamos premisa número 7, si P, entonces R. Y es por silogismo hipotético relacionando las premisas 4 y 6. Luego entonces acá relacionamos las otras dos que simplificamos anteriormente, que es la premisa número 5, que es un condicional y es si R entonces S, y veamos que el consecuente acá se nos convierte en el antecedente del siguiente. Es por eso que podemos nuevamente utilizar la ley de silogismo hipotético. Y entonces, este condicional que es el antecedente S y el consecuente T. Entonces nos queda que el antecedente para la premisa número 9, que es la nueva premisa, va a ser R y el consecuente va a ser T. Entonces, silogismo hipotético nuevamente entre la premisa número 5 y la número 7. Entonces, ahora recordemos que tenemos esas dos nuevas premisas, premisa número 8 y premisa 9. Entonces, acá veamos. En esta utilizamos, entonces, como ya tenemos dos nuevas premisas que son la 8 y la 9, nos queda una solita sin usar, que es, regresemos al inicio, que es la premisa número 3. Esta no la hemos usado. Entonces, la premisa número 3 la vamos a relacionar acá con la ley de silogismo disyuntivo. Esta ley nos dice que debemos tener una disyunción, y acá está la disyunción, P o Q, y dos condicionales. Pero la condición de estos es que el antecedente de esta parte, o sea, P, debe ser el antecedente acá y el consecuente debe ser el antecedente acá. Entonces, de esa forma se relaciona. Entonces, como tenemos esto, entonces nos queda una nueva disyunción que es T o S. Pero esta es la ley. Entonces, ahora veamos con las premisas de nuestro ejemplo. Eh, la premisa número 3, como ya lo dije anteriormente, usamos la premisa número 3, regresamos a las dos nuevas premisas que son la 8 y la 9. Entonces, premisa número 3 es una disyunción P y O R y las condicionales si P entonces R y luego si R entonces T. Entonces vemos cómo estos dos, que son los antecedentes, se relacionan con la disyunción. De esa manera, entonces, nos genera una nueva premisa, que es el resultado final, la premisa número 10, que es la disyunción entre R y T. Entonces, es un silogismo disyuntivo entre la premisa número 3, 8 y 9. Entonces, veamos si demostramos la disyunción entre R y T. Y de esa manera fue como utilizamos pues tres de las leyes o reglas de inferencia, pero recordemos pues que hay muchos más y muchos más ejercicios que son importantes seguir trabajando. Eso fue todo por hoy, muchas gracias por ver.